human body relies on its senses to coordinate and control every movement with phenomenal automatic precision. We are driven by the same desire to improve your competitiveness. By automating processes with innovative ideas and complete solutions, we set the pace for the industrial Internet of Things. As a family business, we think and plan for the long term. Our strategies are made for the future. We innovate our customers' automation with our high-quality products, logistics, sales operations, and services. With power, precision, and experience, we have become a global leader in the field of automation solutions. We ensure continuous progress with leading-edge technology and go with you the path of digitalization. Our services are created to support you anywhere in the world. Bolith, innovating automation. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, ingeniero. Mi nombre es Heriberto García Pérez. Soy miembro de la sección estudiantil ISA-IPN Zacatenco y es un placer presentar el inicio de este ciclo, Tendencias de la Automatización con Baluf, y a su gran ingeniero, quien estará impartiendo este primer webinar, Atmósferas explosivas en la industria alimenticia. Como parte de su gran experiencia, el ingeniero René, tras sus 18 años, se ha estado enfocando en temas de control, instrumentación, sensórica y electricidad de baja y media tensión, y en temas de andragogía. También tiene conocimientos varios en procesos de la industria alimenticia, como son evaporadores, autoclaves, torres de aglomeración, torres de secado, chocolate refinado y de mesa, confitería, torrefacción, extracción de café y más. Destacan también las posiciones como coordinador de proyectos, coordinador de electricidad e instrumentación de fábrica, controlador de procesos, instructor en temas de control, instrumentación y automatización e ingeniería de mantenimiento. Y actualmente se desempeña como especialista en la industria alimenticia en Baluf, México. Sin más por el momento, no olviden primero mantener apagadas sus micrófonos y sus cámaras para que no haya ningún problema, y recuerden que pueden hacer preguntas durante y al final del webinar a través del chat. Les cedo la palabra al ingeniero René. Muchas gracias, Heriberto, por la presentación. Un placer estar con ustedes y con toda la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional. Es para mí realmente un agrado estar con todos ustedes. Como comentaba, pues vamos a dar inicio a la presentación. Voy a apagar la cámara para que no les produzca un lag en lo sucesivo por conexiones de internet, ¿no? Entonces, así vamos a proceder, ¿no? Bien, entonces, como comentaba mi colega, pues vamos a iniciar con el webinar, cuyos objetivos son los siguientes. Bueno, al término de esta plática, el participante identificará las características de una atmósfera explosiva, provocada por polvos, así como las zonas que lo conforman, y se simplificarán las causas y consecuencias al omitir las normas referentes a atmósferas explosivas. Bien, esos son los objetivos del webinar y espero cumplirlos a cabalidad. Si experimentan algún problema con la conexión, la mayoría de las veces se resuelve el problema únicamente reiniciando la sesión. Como comentaba Heriberto, vayan escribiendo sus preguntas en el chat y posteriormente las contestaremos al final del webinar. Bien,
Antes de iniciar, me gustaría conocerlos un poco. Entonces vamos a hacer algunas preguntas durante este webinar. Ya están apareciendo en su pantalla y me gustaría preguntarles de qué sector nos acompañan, ¿no? Si son estudiantes de ingeniería, de algún posgrado, de media superior, del sector laboral, personal docente, personal administrativo u otro. Si es de otro sector, pues pónganme en el chat de qué sector nos están acompañando. Bueno, ya me están llegando aquí sus respuestas. Está ganando estudiantes de ingeniería con un 94%. Y en segundo lugar, sector laboral y un 1% de otros. Creo que la comunidad estudiantil el día de hoy nos está acompañando en mayor medida. Bueno, pues sean bienvenidos y espero que sea de su agrado este webinar. Vamos a apagar la encuesta. Bien, para hablar de atmósferas explosivas en nuestra alimenticia, vamos a empezar desde algo sumamente básico, algo que quizás lo vieron a lo mejor en la primaria o en alguna plática de seguridad a lo mejor de brigadas de emergencia, ¿no? Y es el triángulo de combustión. ¿Qué debe de existir para que exista la combustión? Pues básicamente, ustedes lo saben, son únicamente 3 elementos: combustible, oxígeno y una fuente de ignición. Si falta alguno de estos, podría, o no, más bien no habría un fuego. Este es como se le conoce como el triángulo de la combustión. Imagínense, ¿no? Un bombero, ¿qué es lo que hace? Pues el combustible no lo puede quitar. La fuente de ignición, pues ya fue dada, pues ya está el incendio ya latente, ¿no? Lo único que puede quitar es el oxígeno. Entonces, lanza agua, algún elemento para apagar el fuego, con algún extintor quizás, y hace una capa del combustible, ¿verdad? Con el oxígeno, para que el oxígeno no tenga contacto con el combustible, y así es como se apaga el fuego. Entonces, el triángulo de combustión es algo básico. Ténganme paciencia, vamos a ir avanzando un poco a poco. Seguramente van a estar pensando, bueno, atmósferas explosivas en la industria alimenticia, a lo mejor quizás algunos de ustedes se imaginen, esto es más como para no sé, una refinería de gasolina o algo parecido. No, en la industria alimenticia hay peligros latentes y hay muchos ejemplos de ello. Pero vamos a ir avanzando en este tema. Y siguiendo hablando del fuego, pues aquí vamos a poner el ejemplo del carbón cuando hacemos una carnita asada, ¿no? Dice la India Yuridia, ¿no? Hay vatos que no nacieron para prender el fuego. ¿Por qué? Bueno, si se fijan, tenemos la misma fuente de ignición, tenemos el mismo oxígeno, tenemos el mismo combustible, ¿verdad? Para encender el carbón, pero uno no lo enciende, una persona no lo enciende y el otro le queda, pero rápidamente el fuego, ¿no? A punto para asar la carne. Entonces, ¿cuál es lo que lo hace diferente? Bueno, lo que lo hace diferente es cómo se está acomodando el carbón. Entonces empieza a haber más elementos para que la combustión realmente se produzca, o sea, más eficiente. En este caso estoy hablando de la dispersión de los elementos. Eso es lo que lo hace que prender más rápido el carbón. Lo importante de este slide es que recuerden que quién me va a invitar la carne asada al término del webinar. Espero que ahora sí Jorge Santana se ponga guapo porque no le saco nada. Bueno, un colega ahí de Valve. Bien, entonces, eso es para ir haciendo más, analizando un poco más la combustión. Y tenemos varios tipos de combustiones. Tenemos una combustión lenta, combustión mediana, o combustión rápida, o explosión. La combustión lenta, pues las brasas, ¿verdad? Donde prácticamente no hay una presencia de una flama así latente, ¿verdad? Y es ideal para la carne asada. Ya hasta se me antojó la carnita asada. El otro sería pues una combustión media donde hay un fuego latente y hay una flama. Y por último, pues una combustión rápida, ¿no? Esta explosión que se hizo viral en cuestión de segundos en las redes sociales, ¿verdad? Que ocurrió acá en alguna fábrica, me parece que de fertilizante. Entonces, un ejemplo latente de una combustión rápida. Bien, entonces, pero aquí, ¿qué es lo que necesitamos para tener una combustión rápida o para tener un fuego, pues, de mayor calidad, ¿no?
Vamos a poner un ejemplo, el ejemplo de una caldera, de un boiler. ¿Qué son los elementos que tiene una caldera? Bueno, debe de haber una relación óptima de combustible y aire. O de oxígeno, si yo le soplo, por ejemplo, un cerillo, pues se me pasó de oxígeno y se va a apagar el fuego, ¿no? De igual manera, si no hay oxígeno, pues de igual manera se me va a apagar el fuego. Entonces debe de haber una relación óptima entre estos dos elementos. Debe de haber turbulencia. Para los que ya estudiaron mecánica de fluidos, si sirve la materia, como que no. No necesitamos un flujo laminar, hablando del oxígeno. Necesitamos un flujo turbulento, relación oxígeno-combustible, ¿no? Turbulento, esto quiere decir que dentro de la caldera, pues va a haber movimiento como remolinos, para que me dé a entender, y esos remolinos va a aumentar el fuego, ¿no? Que queremos que la cantidad de combustible, ya sea de gas natural, de gas LP, de combustóleo, de gasolina, de diésel, de algún elemento que estemos reciclando como basura, etcétera, por ese combustible que estamos pagando, tengamos la mayor cantidad de energía. Entonces, esto favorece en la optimización del combustible. Bien, esto, digamos, hablando de una combustión, pero ¿qué pasa si hablamos de una explosión? Así como hay un triángulo para una combustión, hay un pentágono en una explosión. Y aquí tenemos varios elementos. El primero de ellos, bueno, tenemos aquí tres elementos que se repiten del triángulo de la combustión, que sería oxígeno, combustible y fuente de ignición. Para que haya una explosión, ¿qué debe haber? Dispersión y confinamiento. Vamos a hablar ahorita primero de la dispersión y ponemos ahí una pausa en el confinamiento. Antes de explicar esto, quiero hacer una aclaración para si está aquí escuchándonos un físico o un ingeniero químico, un químico, van a decir, confinamiento, no es cierto, el confinamiento no es necesario que debe de existir, o dispersión, no es necesario que debe de existir. Bueno, estamos hablando de ATEX, estamos hablando de atmósferas explosivas. Seguramente tienen razón, ¿no? Si lo ponemos en términos reales de una definición física de explosión. Pero aquí estamos hablando de atmósferas explosivas en industria alimenticia. Entonces, la dispersión. Y vuelvo al ejemplo del carbón. Aquí en la parte izquierda de la pantalla, en la parte baja izquierda de la pantalla, tenemos ahí 8 partículas, 8 partículas que no están en total contacto con el combustible, pero el combustible está en total contacto con el oxígeno. Del otro lado, tenemos las mismas partículas, pero que a su alrededor está en contacto con más partes de oxígeno. Esto favorece la combustión de tal grado que este elemento podría combinarse y convertirse en una explosión. Esto es, digamos, los elementos que llevan a un pentágono de explosión. ¿Qué otras características puede tener una explosión? Ahorita dejamos en paréntesis confinamiento, se los voy a explicar un poquito más adelante con un videito. Los efectos de una explosión, pues de inicio aumenta la temperatura drásticamente. Obviamente aquí por las gases de la combustión va a aumentar la explosión, y una característica es que hay expulsión de escombros. No se puede considerar una explosión si no hay expulsión de escombros. Repito, compañeros físicos, ingenieros químicos, estamos hablando de armas explosivas y ahorita van a ver el porqué de esta situación. Entonces, pues, los aumentos de la presión, pues, te puede expulsar, te puede aventar. Si en una película ven como lo ven en la parte izquierda de la pantalla, pues sí, ahí sí están aventando, hay un aumento de la presión, te puede aventar ese aumento de la presión. Del otro lado, si la chica sale pues toda gallarda, sexy, que ni siquiera se despeina, bueno, eso podría ser no tan cierto, podría ser falso, dice aquí mi estimado Rick, ¿no? Entonces debe de haber estos elementos para considerarlo una explosión. Bien, vamos a ver un par de videos, y
y a ver qué me dicen. Primero vamos a hablar un poco de la dispersión. Es flamable, así que... Bueno, ahí le corté tantito, es un Coffee Mate. Y aquí está aventando un Coffee Mate, ¿verdad? A una fogata, Y ¿no? es flamable, así que puedes quemarlo también. Bien. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? Cómo es un Coffee Mate que está llegando a una combustión prácticamente rápida, ¿no? Esto no es para hacerle mala propaganda al Coffee Mate o cualquier crema para el café que se pueda imaginar. Luego he visto videos por ahí en YouTube que dicen, no, es que el Coffee Mate, quién sabe qué tendrá que se prende de esta manera. Bueno, esa persona pues no sabe de atmósferas explosivas, pero esto ocurre prácticamente en cualquier polvo. Bueno, vamos a ver otro video y vamos a estar hablando tanto de la dispersión como del confinamiento. Este es un video un poquito más profesional, ¿verdad? Y ahí tenemos un grupo de personas, seguramente es un curso de atmósferas explosivas. Voy a hacer unas pausas para explicar de lo que se trata. Entonces, en esta parte de aquí estamos viendo un tubo que entra, que es de aire comprimido y que en esta como taza de color rojo, pues tenemos, pues, parece que es leche en polvo, también puede ser Coffee Mate. Coffee Mate se ha hecho un clásico en el estudio de las atmósferas explosivas, pero aquí tenemos un tubo de aire comprimido que simplemente tiene una válvula. Entonces lo que está dentro del tambo. Entonces ahí abren la válvula, obviamente el polvo de Coffee Mate, vamos a pensar, se asprea, se forma una atmósfera explosiva, es lo que es una atmósfera explosiva lo que estamos viendo. Pero como hay una fuente de ignición, no pasa nada. Hay mucho oxígeno entre cada partícula de polvo de ese Coffee Mate. Ahora le vamos a prender fuego. Al igual que en el video anterior, pues podemos experimentar una combustión rápida. Ya se encendió toda la atmósfera explosiva por la cantidad de oxígeno que había entre partícula y partícula. Ahora bien, tapamos el tambo, pero no lo tapamos bien, chéquense, nomás le pusieron ahí un fierrito que no lo está tapando bien. Entonces, volvió a encender el fuego, pero no pasó a mayores, ¿no? No hubo expulsión de escombros. Ahora bien, nuevamente vamos a tapar el, el tambo, pero sí lo vamos a hacer con este arillo que es esta abrazadera, ¿no? Que es para ello, ¿no? Ahora sí hasta le corrieron. Y ahora sí explotó, pero con ganas, ¿no? Explotó con todo el video, ¿no? Lo voy a poner, de alguna manera se cayó el video. Y ahí hace una explosión, bota la tapa, ahora sí que lejos, ¿verdad? Y evidentemente ahí hubo expulsión de escombros.
¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que vimos aquí? Bueno, tenemos ahora sí que en esta explosión, ¿verdad? En el momento que la explosión estuvo confinada, es cuando fue más drástica la explosión, cuando pudo afectar más a las instalaciones y a las personas. No pudo haber pasado ahí un vato, un cristiano, ¿verdad? Y le pudo haber pegado la tapa en la cabeza y a lo mejor hasta ni la cuenta, ¿no? Entonces lo que pasa cuando tenemos un confinamiento, entonces por eso debe existir un confinamiento y debe estar todo disperso para que se produzca la atmósfera explosiva. Bien, pero vamos a la siguiente pregunta. Y la pregunta ya está apareciendo ahí en sus pantallas y pensando en las atmósferas explosivas, ¿verdad? ¿Qué variable consideras que podemos controlar para evitar una explosión? Pensando en el Pentágono. Piénsenle que quitamos el oxígeno, el combustible, la dispersión, la fuente de ignición o el confinamiento. ¿Qué es lo que podemos evitar? ¿Qué es lo que podemos controlar para que no exista esta situación? Ya me están llegando sus respuestas, ahora sí estuvo muy combinado. Voy a esperar 5 segundos más y la encuesta está de la siguiente manera. Estuvo bueno. Bueno, vamos a terminar aquí la encuesta. Y quedó de la siguiente manera. El oxígeno quedó, bueno, el primer lugar fue la fuente de ignición, un 26%. A los que contestaron fuente de ignición, bien. El segundo lugar quedó oxígeno. Los que contestaron oxígeno, mal. Después, en el siguiente lugar quedó confinamiento con un 20%, crédito parcial. Y después quedó dispersión y hasta el último el combustible. Bueno, vamos a analizar el porqué de esta pregunta. ¿El confinamiento lo podríamos quitar? Pues no, porque ya tenemos un proceso, recuerden que estamos hablando de nuestra alimenticia, tenemos un proceso, tenemos los tanques tapados, tenemos los hilos tapados y se está produciendo ahí el proceso como tal. No podemos quitar el confinamiento como tal. Lo que sí podemos colocar son unos discos de ruptura, que son los que vemos en esta imagen. Y ahora sí que en la parte de alta del silo donde ven unos cuadritos, ¿verdad? Ahora sí que a ver si puedo dibujar en esta parte de aquí. Ahí están los discos de ruptura, que es algo muy parecido a lo que vemos en esta parte. Entonces, estos discos, ¿verdad? Cuando hay un aumento súbito de presión, obviamente es una lámina delgada ya totalmente calibrada, cuando hay una explosión, ahora sí que el fuego va a romper ese disco y el fuego, la explosión va a salir por ese punto. Inclusive ahí se ven como unos triangulitos que dice, pues no estés en este lugar, pues en el momento de la explosión, pues ahí vamos a tener ahí pollo rostizado, ¿no? Es para que sirven estos discos de ruptura. Entonces el confinamiento lo podemos quitar sí y no con estos discos de ruptura. Entonces el confinamiento lo podemos quitar parcialmente. Ese 20% que contestó, pues sí lo podemos quitar, pero solamente que tengamos la instalación adecuada. ¿El oxígeno lo podemos quitar? Pues no lo podemos controlar. Una vez que ya empezó la explosión, pues sí hay que quitar el oxígeno. Pero esto se refiere a evitar a que se produzca la explosión. Entonces el confinamiento, los discos de ruptura, esto ya van a funcionar una vez que ya se dio la explosión. Ajá, ya hay un riesgo latente, ya está explotando. Simplemente vamos a controlar para que no mate a alguien, para que no dañe las instalaciones. Ajá. ¿Podemos quitar el oxígeno? No, porque es parte del proceso. ¿Podemos quitar el combustible? Tampoco podemos quitar el combustible, pues es lo que estamos tratando, lo que estamos convirtiendo en un alimento. ¿Podemos quitar la dispersión? Pues tampoco, porque es parte del proceso. Lo que sí podemos quitar, pues es la fuente de ignición. Eso es lo único que realmente podemos controlar para evitar una atmósfera explosiva. Y en esto vamos a estar hablando un poquito más adelante acerca de ello. Bien, pero ¿qué es combustible en la industria alimenticia? Ahorita hablamos del Coffee Mate y ya ni se quieren tomar un cafecito con Coffee Mate o con cualquier crema, por si me escucha aquí la competencia, y ya no voy a decir Coffee Mate para no hacer tanta propaganda, pero
Esto es lo que puede ser combustible. El azúcar, cocoa, leche en polvo, polvos de metal, granos, café, gabazo. Prácticamente cualquier polvo de materia prima puede convertirse en un combustible que puede hacer una atmósfera explosiva. Aquí el tema es la dispersión y lo pequeño que es el polvo, lo pequeño que son la materia o la materia prima en este caso. Ok, y bueno, estos son los combustibles. ¿Y dónde son los lugares donde vamos a tener un lugar propicio de una atmósfera explosiva? Bueno, pues primero los hilos de materia prima, ¿no? Esos hilos enormes que vemos donde hay alguna parte de, no sé, en una industria panadera, etcétera, o donde hay descarga de, por ejemplo, de maíz, de frijol. Por ejemplo, ese polvito que deja salir el maíz ya seco, ¿verdad? Es bastante explosivo, ¿no? Regularmente estos hilos se llenan por la parte de arriba, valga la redundancia, caen hasta la parte de abajo, ¿verdad? Y cuando caen, pues crea una polvadera, que eso ya está considerado una atmósfera explosiva. Torres de secado, ¿verdad? Por ejemplo, para hacer leche en polvo, mezcladores, gusanos helicoidales, tuberías o sopladores, por ejemplo, estos para mover el polvo de materia prima en la industria alimenticia, para transportar, por ejemplo, azúcar, de donde es vaciada a los hilos, pues son ocupados sopladores para este fin, ¿verdad? Bandas transportadoras, de hecho, ahora al rato les voy a dar un ejemplo de las bandas transportadoras. Entonces, en todos estos elementos existen internamente atmósferas explosivas y si me apuran, también hacia el exterior, que vamos a estar platicando más adelante. Bien. Entonces son los donde se puede crear cualquier atmósfera explosiva y como les decía, hacia afuera también podría existir esto, pues porque si hay una fuga, por ejemplo, que se rompe un empaque, que se rompe una manga, pues por ahí se va a fugar el polvo y va a crear, aquí hasta le pusieron ahí el nombre, ¿verdad? Aquí hay polvo por arriba, digo, algunos motores, y esto es un riesgo latente. Obviamente hay un límite inferior para que se considere una atmósfera explosiva, también depende mucho del producto, y un límite superior. Obviamente el límite superior, pues prácticamente ya tenemos el carbón amontonado, válganme el ejemplo, y el límite inferior, pues no hay el suficiente combustible para que considerarlo una atmósfera explosiva. Entonces esos son los límites, gramos o kilogramos por metro cúbico, es lo que debe de existir en ese espacio. Pero, ¿cómo analizamos esta parte, no? ¿Cómo llegamos realmente a un buen término? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo lo podemos hacer científicamente? Como lo haría cualquier ingeniero ingresado del Instituto Politécnico Nacional. ¿Cómo lo haría? Pues tendría que hacer un análisis de lo que está en su industria alimenticia. Básicamente son estos 5 pasos, puede haber más, aquí este es un ejemplo de algo que alguna vez hice en mi vida, ¿verdad? Y se los quiero presentar para que vean qué es lo que se tiene que hacer. Y lo primero que hay que hacer es caracterizar el polvo. ¿Qué es caracterizar? Pues ver de qué estamos hablando, ¿no? No es lo mismo tener una azúcar, o tener cocoa, o tener café, o tener coffee mate, o tener ya un producto elaborado, semi-elaborado. Entonces, lo primero que debemos decir es qué polvo estamos teniendo, ¿no? Entonces, aquí viene un ejemplo para polvo de café, precisamente aquí viene el punto, y primero es colocar la cantidad. En mi sistema, en mi silo donde estoy almacenando este café, ¿qué cantidad voy a tener? No es lo mismo tener 5 gramos, con el que voy a hacer mi taza de café en la mañana, ¿verdad? A tener un silo completo de 20, 30 toneladas. Entonces, la cantidad. Después tenemos el CI, que es el índice de combustibilidad. Esto se saca de esta tabla o se plantea de esta tabla y son situaciones que se deben de examinar en un laboratorio. Entonces, aquí tenemos sin ignición, un 1, combustión local corta, propagación limitada de fuego latente, combustión completa, combustión muy rápida, ¿no? Entonces, aquí lo numeramos del 1 al 6.
Entonces, son los primeros 2 puntos que debemos de concretar analizando nuestro polvo. Regularmente ya hay tablas en internet o se tendrían que hacer pruebas en laboratorios especializados para este fin. Después tenemos la energía mínima de ignición. Esto es la cantidad de energía mínima para que se produzca una combustión, para que se inflame el producto, ¿no? Esto está expresado en millijoules. Estoy en el poli, no, pues no es necesario que explique qué son los millijoules, ya se la saben. Entonces, esa es la energía mínima, ¿no? Para que se produzca la combustión. Después tenemos la temperatura mínima de ignición, que es diferente a la energía mínima de ignición. Voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo un servomotor. Y ese servomotor, ustedes saben, ¿verdad? Que se calienta y se calienta en serio. A lo mejor puede estar a unos 80 grados Celsius, más o menos por esas temperaturas llegan a alcanzar. Y yo tengo un polvo que se puede encender o puede haber una flama a los 70 grados Celsius. No, pues entonces en el momento que ese polvo entre en contacto con la carcasa del servomotor, en ese momento podrá haber una flama y que ya de acuerdo, pues que la flama es lo único que podemos controlar, la fuente de ignición. Entonces, con el simple contacto con el servomotor, podría haber ya una fuente de ignición que ocasione una explosión. Esa es la temperatura mínima de ignición. Otro que tenemos que caracterizar del polvo es la temperatura de autoignición en un polvo de 5 milímetros. Esto es más o menos como lo que les mostraba en la imagen donde estaba todo sucio ahí las superficies de los motores y de ahí como de un tanque, ¿verdad? Si hay una fuga y ya se formó esa película, bueno, ¿cuál es la temperatura mínima requerida para que ya se pueda encender ese fuego, ¿no? Entonces, ese es también otro punto que debemos caracterizar para asegurar que no pase ahí nada. Otro punto es la resistencia eléctrica que puede tener el polvo. Esto es con la intención de que en el momento, ¿verdad? Vamos, bueno, ingenieros, ahora sí que todos los cuerpos o toda la materia tiene cierta oposición al flujo de corriente. También el polvo. Entre menor sea su resistencia, pues va a tener la capacidad de almacenar más energía estática. Y ustedes saben que una energía estática podía provocar una chispa y esa chispa podía provocar la fuente de ignición. Entonces se refiere a la resistencia eléctrica que tiene en sí el polvo. Después tenemos la presión máxima que tiene el sistema. Esto es más para el diseño de los equipos. Esto ya no es tanto del polvo, sino es más bien de lo que del proceso mismo de transformación en la industria alimenticia. Imagínense, a manera de ejemplo, que ustedes tienen un tanque y ese tanque lo construyen con una lámina muy delgada y cuando le meten presión, pues esa lámina delgada pues va a terminar por explotar, va a terminar por romperse, ¿no? Y ustedes saben que cuando se rompe una lámina, pues hay calentamiento, la propia lámina tiene entre sus componentes carbón y eso es muy fácil de encender y cuando se enciende, pues ya tenemos ahí una fuente de ignición. Entonces, esto es para diseñar la cédula, se le conoce así, la cédula con que debe tener el tanque para que soportar cierta cantidad de presión. Y ya prácticamente por último tenemos la constante de incremento máximo de presión en el tiempo. Esto es, una vez que ya se produjo la explosión, ¿qué tan rápido se va a propagar esa explosión? Tiempo-distancia. ¿Por qué creen ustedes que la oficina del gerente está lo más alejado de donde pueda haber una atmósfera explosiva? En todas las fábricas. Bueno, pues porque si va a haber una explosión, pues que se mueran todos menos el gerente, ¿no? Bueno, ¿para qué arriesgar a la parte administrativa, no? Esa la colocamos lo más alejado posible de donde pudiera haber una explosión. ¿Qué prefieren? Por si ustedes como ingenieros civiles o como arquitectos, que se mueran 20 o que se mueran 40, pues que se mueran 20, ¿no? Entonces, ese
se debe considerar cuando se está diseñando el edificio. Bien, y por último, también tenemos limitar la concentración de oxígeno. Esto es una prueba, se los voy a explicar con un ejemplo. Cuando ustedes apagan un fuego con un extintor, ¿qué es lo que hacen? Pues eliminan el oxígeno, es decir, el oxígeno está en contacto con el combustible y eliminan ese contacto mediante el extintor. Pero ¿están eliminando el oxígeno al 100%? No, pues la realidad es que no. Solamente eliminan a lo mejor en un 90% el oxígeno, a lo mejor un 80%, pero ese 10 o ese 20% podría ser suficiente para continuar con la explosión. Entonces hay que limitarlo en su totalidad, o más bien con este parámetro, a lo mejor con un 10% de oxígeno, hablando ahorita en porcentajes, un 10% del oxígeno que tenía, ya es suficiente para que ya se apague el fuego. Entonces, esto es también más para el diseño de qué es lo que se va a ocupar en el caso que exista alguna explosión. Bueno, y aquí viene la caracterización del polvo. Como les comentaba, son tablas que se encuentran en internet o se mandan a hacer con laboratorios especializados en este tema. Entonces aquí viene el MIE, el MIT, etcétera, etcétera, la resistencia, etcétera, etcétera, de todo los, de muchos elementos que nos comemos, ¿verdad? Que son combustibles y que también son alimento. Todo esto se puede bajar de internet. Bien, siguiente paso para el análisis de la atmósfera explosiva. Bueno, pues vamos a identificar las áreas con atmósferas explosivas. Ahora sí que lo vamos a dividir básicamente en 3 zonas más 1, ¿verdad? Pero tenemos que identificar qué área es prioritaria y qué área no es tan prioritaria. Y básicamente, hablando de polvos, para gases otra cosa, para líquidos otra cosa. Aquí está hablando de polvos, se va a dividir en zona 20, 21 y 22, o sin zona. Entonces, la zona 20 es la más, pues la más importante, vamos a decir. Esto es regularmente en el interior de los equipos o de las tuberías. Entonces, en este caso, está presente la mayor parte del tiempo la atmósfera explosiva y es la más importante que debemos de atacar. Después está la zona 21, que es un lugar que ocasionalmente o por funcionamiento hay una atmósfera explosiva. Vamos a decir, a lo mejor están vaciando un saco, ¿no? Un saco de azúcar. Y en ese momento en que están vaciando el saco, por 5 segundos se está formando la atmósfera explosiva. Bueno, va a ser una zona 21 porque es ocasional, pero es común que se forme esta atmósfera explosiva. Y la zona 22 está encaminado más cuando exista una falla en el equipo, a lo mejor que se rompió una manga, un empaque, y esto ocurre esporádicamente o solamente cuando exista alguna falla. Y la última es una sin zona, es decir, que no existe bajo ninguna circunstancia la posibilidad que se forme una atmósfera explosiva, ni en el peor de los casos. Y después de eso, pues vamos a tener que hacer unos planos para especificar cuáles son las zonas 20, las zonas 22 o las zonas 21. Entonces esto debe estar claro para todo el personal de ingeniería, para todo el personal de fábrica, donde son las zonas cruciales donde puede haber una atmósfera explosiva. Esto es un debe cuando hacemos un tipo de análisis de esto. Bueno, siguiente punto, ya caracterizamos el polvo, ya identificamos las áreas explosivas. Ahora vamos a identificar cuáles son las fuentes de ignición posibles que pueda haber dentro de los procesos productivos. Ya lo decíamos, con la temperatura mínima de ignición, superficies calientes, ¿no? O sea que inclusive aquí tenemos una fotografía termográfica donde nos está diciendo dónde hay superficies calientes, donde podría haber ahora sí que una combustión simplemente por contacto del polvo con esa superficie. Que alguien esté fumando,
cuando vean un letrero, ¿verdad?, en la industria alimenticia que diga no fumar, por favor, háganle caso. No está ahí de adorno para que se contamine el producto. Bueno, claro que se contamina, es un mal hábito, pero pues, se trata también de cuidar a todo el entorno, ¿no? Esquirlas, ¿verdad? No falta ahí el soldador o el herrero, el mecánico, que no sepa de atmósferas explosivas. Y ahí está con la pulidora, a todo lo que da, con el taladro, a todo lo que da, con la posibilidad de que ese sea la fuente de ignición. Arcos eléctricos, esto es de suma importancia, ¿verdad? ¿Por qué creen que los bomberos o en los cursos de seguridad nos dicen, cuando se salga el gas de tu casa, no manipules los interruptores, porque ahí entre los platinos puede haber un arco eléctrico y ese arco eléctrico podría ser una fuente de ignición para que explote todo. Todas estas son las posibles fuentes de ignición. Una rara, que aquí si hay un ingeniero químico lo podría explicar mejor que yo, o un químico, bueno, es la autoignición. Y esto es cuando por una reacción química, ¿verdad?, entre dos combustibles, podría el permanganato de potasio y la glicerina, si los unimos y están a la temperatura adecuada, a la presión adecuada, podría producirse una flama. Ahí búsquelo en YouTube, este par de elementos, produce una reacción muy hermosa a la vista, dirían los ingenieros químicos. Entonces, este es un caso que pues debemos también de analizar, que no exista una autoignición. Es poco común, pero sí las hay. Y el coco de la industria alimenticia es la energía o la electricidad estática. Ustedes saben, todos nos hemos dado un toque en días secos, ¿verdad? Esto es muy común. Y hay una teoría que aquí me podría tardar horas en explicar todo esto, ¿no? Hay varios tipos de descarga, la tipo corona, la tipo cepillo o brush, la descarga de cono, de luminosa, de chispa. Ahora sí que no solamente hay el clásico toque que nos damos, ¿verdad? Hay muchas formas que se puede visualizar esto y hay muchos estudios a partir de ello. ¿Cómo evitamos estas chispas? Pues miren, simplemente equipotencializando nuestras líneas. Dicho de una forma más coloquial, pues vamos a aterrizar todos los equipos. Es decir, al aterrizar todos los equipos, ahora sí que la estática que se podría generar alrededor de los equipos, pues va a encontrar camino a tierra, válganme la expresión, y se van a descargar todos los equipos, entonces no hay posibilidad que exista una descarga. Inclusive, que se estén cargando los equipos. Inclusive se tienen que colocar, también es un must, es un debe, se deben colocar este tipo de cables, ¿verdad? Que están ahora sí que asegurando el contacto entre un punto y otro punto para tener la misma referencia de tierra, o como dije, equipotenciar el dispositivo, ¿no? Los equipos. También de esto tenemos que hacer un plano y tenemos que identificar cada tierra en cada brida. Ustedes van a decir, bueno, aquí en cada brida, aquí tengo un tornillo, a lo mejor de media pulgada, que me está haciendo un contacto entre la brida de arriba y la brida de abajo. No importa. La norma dice que debe de haber un dispositivo, un cable especializado para que se forme esa continuidad eléctrica. Entonces, esta es la única forma de que podemos evitar alguna energía estática. ¿Dónde más podemos encontrar que se produzca alguna chispa? Bueno, aquí es donde entran todo tipo de aparatos, tanto lámparas como de automatización o de control, y aquí es donde entra Valve. Todo equipo que esté instalado cerca o dependiendo el tipo de zona, debe tener una certificación ATEX, es decir, de atmósferas explosivas. En este tenor, Valve es muy experto en recomendarte qué elementos se deben de instalar en cada punto para que no vayas a provocar una explosión. Ahora sí que no puedes colocar
un equipo que no sea, con el que no tenga esta certificación de atmósferas explosivas, en una zona 20, 21 o 22, dependiendo aquí el análisis que estemos haciendo. Inclusive en los manuales, ¿verdad? Viene aquí puse un extracto de nuestros manuales, viene aquí este pentágono, ¿verdad? Que es de una atmósfera explosiva, ¿verdad? Dependiendo cuál sea la norma, y esto es común para nuestros equipos que son especializados sobre todo en la industria alimenticia. Entonces, colegas, esto no es un juego, son futuros ingenieros, literal, el día de mañana, o quizás ya lo estén haciendo, estén recomendando equipos. Entonces, mucho cuidado con colocar algo que no sea lo adecuado en una atmósfera explosiva. Y para hacerlo más bonito, en la industria alimenticia no solamente es suficiente pues que sea contra atmósferas explosivas, sino que también tiene que ser grado alimenticio. Y aquí entran otros tipos de certificaciones, ya sea del FDA, del Ecolab, de la AAA, de la EHRG, que es el equivalente del FDA, pero de Europa, ¿verdad? Entonces, todo este tipo de organizaciones se dedican a certificar todos los equipos que asegurar que también estén en una dosis explosiva o que también no se le vayan ahí a pegar los bichos, ¿verdad? A lo mejor que tiene una cuerda y ahí se le está acumulando materia orgánica y después la materia orgánica se hacen hongos, entonces debe de cumplir muchas características del dispositivo que estamos instalando en la industria alimenticia. Bueno, entonces estamos identificando las fuentes de ignición y vamos a hacer una tabla enorme, ¿verdad? Una tabla enorme de estas fuentes de ignición. A lo mejor descarga electrostática, a lo mejor superficies calientes. Por ejemplo, si tenemos un motor, debemos asegurar que la temperatura mínima de ignición no sobrepase lo que se va a calentar ese motor. Ajá, inclusive hasta podemos colocar medios para estar monitoreando el motor. Nosotros tenemos, por ejemplo, un dispositivo que monitorea la temperatura del motor y en caso que supere esa temperatura mínima de ignición, ¿verdad? Entonces podría mandar una alarma porque ya estaremos teniendo un peligro latente. Entonces vamos a hacer toda una lista de las fuentes de ignición y vamos a ver cómo procederlas o cómo atacarlas, y aquí vamos dando una categoría de A, B, C, D. Después de esto, pues vamos a hacer una evaluación de riesgos, ¿verdad? Que es prácticamente lo que le estoy comentando, y los vamos a enumerar, ¿no? Así que vamos a enumerarlo por zonas, qué tipo de riesgos estamos teniendo, si es durante el proceso normal, durante un tratamiento, un mal funcionamiento, un funcionamiento muy raro o nunca se va a producir. Entonces, en lo que esté un riesgo inaceptable, se debe de parar la fábrica hasta que se ha solucionado ese tema. Preferible perder 1 o 2 días de producción que 1 o 2 vidas, ¿no? Entonces esto se debe de analizar y se pone esta tabla para hacerlo, ahora sí que público a toda la organización y que se tomen las medidas adecuadas. Aquí hay desde, no sé, a lo mejor colocaron un sensor que no era Valve, ¿no? Que no era Valve y no tiene certificación ATEX. Entonces, ese se debe de quitar porque es un peligro latente, ¿no? Es el equivalente a que una persona esté fumando dentro de las líneas productivas, ¿no? De ese tamaño es el problema, ¿no? Entonces, esto es toda una lista, ¿no? Y pues, por último, eliminar las inconsistencias de seguridad identificadas en el análisis. Esto no es otra cosa que colocar nombres y apellidos, quién va a ser cada uno de los puntos encontrados como un peligro de mayor o menor grado. Aquí inclusive el peligro lo estamos haciendo como un estadístico. Hay cosas que no paran la planta, hay cosas que sí van a parar la planta. Entonces aquí debemos de plasmarlos, le ponemos quién lo va a hacer y cuándo lo tiene que hacer. Ahora sí, no se escapa aquí nadie, ¿no? Aquí regularmente es una parte multidisciplinaria, ¿verdad? No solamente compete a un ingeniero no sé, de mantenimiento o un ingeniero de proyectos. Hay algunas cosas que van a caer en otros departamentos como calidad, etcétera, etcétera. Entonces, involucra muchos departamentos. Y aquí también involucra, pues,
inversión. Y una vez que ya hicimos nuestro análisis, una vez que ya corregimos todo, ¿verdad? Ahora sí, pues volvemos a hacer otro análisis para ver si no se nos pasó nada. Este es un proceso vivo que vamos a estar repitiendo muchas veces, ¿verdad? Muchas veces, quizás una vez al año, depende cómo salió el primer análisis. Si el análisis salieron muchos puntos a considerar, a lo mejor se va a hacer cada 3 meses, después cada 6 meses, pero esto se tiene que estar actualizando constantemente porque pueden pasar cosas, ¿no? Y realmente, señores ingenieros del Politécnico Nacional, los accidentes sí pasan. Aquí tenemos varios ejemplos de una torre colapsada. Esto que vemos en esta parte de aquí, ¿verdad? Ahora sí que esto de aquí, esto era un círculo completo, pues lo ven, pues ya está todo abollado, ¿no? Aquí tenemos un rodamiento donde hubo fuego en un ventilador, ¿verdad? Entonces inclusive hasta traspasó aquí el fuego, ¿no? Aquí tenemos ya materia prima ya carbonizada, porque realmente hubo fuego, ¿no? Hubo una explosión, esto ya después de que entraron ciertas seguridades que llevan, ¿no? Aquí ya se ve perfectamente la explosión, hubo escombros, hubo equipo que salió volando por todos lados, esto ya se produjo la explosión. Obviamente hay sistemas muy, pues muy automatizados, que si ya se produjo la explosión, pues vamos a apagar todo, ¿no? Se meten duchas, se meten químicos para evitar el daño lo más posible, ¿no? O que no muera tanta gente o que no muera ninguna gente, ya por algún descuido. Entonces, señores, los accidentes sí pasan. Y aquí en esta diapositiva, si quieren ahondar más, les dejo unos documentos clave, para, por si quieren más adelante, leer un poco más acerca del tema, ¿no? Y ya para terminar, pues vamos a la última pregunta que ya va a estar apareciendo ahí en sus pantallas. Y dice así: ¿qué te perturbaría más si provocaras una explosión por alguna omisión por parte tuya? Esta pregunta va dirigida a su conciencia. ¿Tu propia vida? ¿La vida de tus compañeros? ¿Dejar lisiado a un compañero? ¿Las instalaciones de la empresa? ¿Perder el trabajo? ¿Enfrentar una situación legal? Ahorita el trabajo está bien escaso, ¿no? A lo mejor por ahí uno lo pone. Hijo, la pregunta está interesante y está fuerte, ¿no? ¿Qué es lo que piensas de esto, no? Finalmente, o sea, esta pregunta va encaminada a hacer conciencia de que si tú, como ingeniero, haces una omisión a esto que le estoy comentando, podría derivar en la fotografía que está en la parte trasera. Este es un caso que se documentó mucho en internet, fue de una azucarera en Georgia. Ahí está el link, ahí lo pueden copiar, les va a llegar a su correo, ¿verdad? La copia de este video, y ahí pueden copiar esta parte, y pueden meterse, el video dura como 15 minutos, se los dejo de tarea para que lo vean, ¿no? Y aprendan un poco más de cómo se dio lo que están viendo en la fotografía, por una tontería, por algo mal analizado que hizo personal de ingeniería. Bueno, vamos a resetear aquí la encuesta. Ganó con 74% la vida de tus compañeros. En segundo lugar, tu propia vida. Siguiente lugar, enfrentar una situación legal, pues sí, vas a la cárcel. Dejar lisiado a un compañero, un 5%. Perder tu trabajo, 1%, ¿no? 0% de las instalaciones de la empresa. Lo material se recupera. Esta pregunta va dedicada, como les comento, a su conciencia. Bueno, les voy a presentar, ya para terminar aquí el iceberg, para terminar este tema, el iceberg de seguridad. Y es parte de la idiosincrasia, no voy a decir del mexicano, la idiosincrasia prácticamente de América Latina, donde somos muy comodines, no encuentro una forma correcta de decirlo,
de que decimos, es que no pasa nada, ¿no? Pues ahorita pon el sensor, luego traemos el otro, tráete el dispositivo, ahorita traemos el otro, y ahí se queda por siempre. Los accidentes, ya les mostré las fotografías, sí pasan. Entonces, ese es el iceberg de la seguridad industrial. Entonces, aquí, para que exista una fatalidad, debe de haber todo lo que está debajo del iceberg y que no estamos viendo. Actos inseguros, sin referencia, son incontables. 600 casi accidentes. ¿Qué es un casi accidente? A lo mejor que una vez está un tapete, ¿no? Que tiene ahí que está mal colocado. Me iba a tropezar, pero no me tropecé. Pues es un casi accidente, ¿no? O que me iba a caer, estaba en una fogata y en el campo, me tropecé con una piedra, me iba a caer en la fogata, pero no me caí. Ese es un casi accidente. Accidente menor, que requiere a lo mejor primeros auxilios, y accidentes, ya es accidente serio, que ya implica algo mejor alguna amputación, e implica ya algo más serio que ya es pues pérdida de tu calidad de vida, ¿no? Y después de eso, pues una fatalidad. Es por eso que los que se dedican al análisis de riesgos en una industria, si ven 30 accidentes menores, o sea, de primeros auxilios, de que faltó su jornada laboral porque tuvo un accidente, ya estamos hablando que para esos 30 accidentes menores ya hubo 600 casi accidentes y estamos muy cerca de llegar a una fatalidad. Entonces, esto se los dejo para la reflexión. Bien, colegas, ya para despedirme, en Valuf somos expertos en esta parte de atmósferas explosivas. Tenemos todo un portafolio enorme de todos los productos. Sensores, fue por donde nacimos, pero tenemos acopladores inductivos, inclinómetros, flujo, presión, temperatura, conectividad, radares, sistemas de visión. Somos de los iniciadores o los inventores de IO-Linux, un protocolo de comunicación que van a tener más adelante un webinar de esto. Tenemos también HMIs, redes industriales, seguridad para maquinaria, sistemas de radiofrecuencia, fuentes de poder, transductores lineales, encoders, etcétera, etcétera, etcétera. Métese a la página de Valuf y ahí van a ver una cantidad desorbitante de información que les puede ayudar en sus futuros proyectos. Entonces, son más de 15,000 productos. Bueno, colegas, yo les quiero agradecer. Tenemos algunos minutos para algunas preguntas. Entonces, voy a ceder la palabra a Heriberto para que me vaya leyendo si hubo preguntas o no hubo preguntas. Hola, ingeniero. Adelante, Sí, hubo algunas, se las digo. Sí, adelante, por favor. La primera es de Abner Sebastián. ¿Qué accesorio se realiza puesta a tierra en los equipos? ¿Con qué accesorios? Literal, colega, es un cable especial de tierras que va a tener simplemente unas zapatas ponchadas con pinzas especiales para ello. Ahora sí que entre tubería y tubería va a haber, si no hay la forma de colocarlo, un tornillo, ¿verdad? Para poderlo apretar con cierto torque, ¿verdad? Y es todo lo que conlleva. Y ese cable finalmente es toda una línea y va llegado a una tierra física, ya saben, enterrada, con la placa, etcétera, etcétera. Hay mucha teoría acerca de esto, pero todos los elementos de donde se puede producir una atmósfera explosiva deben llegar a una tierra física. Adelante, Heriberto. Perfecto. Este es de Gabriela Martínez. ¿Se realiza un análisis HAZOP? Mira, el análisis, ese es más para el hazard, es un poco más para seguridad de las personas. Este es un análisis propiamente de ATEX. Ahora sí que son, los dos conllevan la seguridad, pero son elementos o objetivos diferentes. Pero como tal se llaman atmósferas explosivas. Ok, Heriberto. Okay. Esta es de Lucero Alvarado. ¿Qué es un inclinómetro? Es uno de los dispositivos que vendemos. Básicamente, la señal que te va a dar es qué tanto está inclinado el dispositivo.
No sé, ¿qué ejemplo te puedo dar, no? A lo mejor como mantenimiento preventivo, que un dispositivo, que una maquinaria por movimientos repetitivos está teniendo cierto grado de inclinación, eso ya podría provocarse que los rodamientos se pudieran estar gastando de forma desigual y ya no está funcionando de forma adecuada y podría derivar en un problema mayor. Entonces, cuando el inclinómetro marca una diferencia a lo que debería de ser normal, podemos mandar una alarma, ya sea preventiva o correctiva, que de plano para el equipo, pero básicamente te va a dar los grados que está inclinado el dispositivo como tal. Ok, la siguiente es de Ricardo Palafox, que nos pregunta que si Balub tiene integradores que hagan estudios para determinación de KST. Mira, como tal, como Valve no los tenemos, te puedes comunicar con nosotros, estás interesado en ello. Tenemos varios partners que nos ayudan en ese sentido, en una colaboración conjunta. Si quieres, mándame un correo, si te interesa, ahí está mi correo, ahí está mi teléfono, y te conectamos con la persona adecuada para este fin y te podemos ayudar en ese sentido. Vale, la siguiente es de Alan Adrián, que pregunta que si para atmósferas explosivas solo existen normas ATEX. Para no ofensiva no me existen normas ATEX. Es que hay todo un estudio de esto, ¿no? Yo les comentaba en el transcurso de la plática que para gases, pues son otros términos, ¿no? Otros términos, incluso hay la zona 1, 2 y 3, ¿no? Son muy similares los dispositivos al final del día, ¿verdad? Pero son estudios diferentes, ¿no? Adelante, Heriberto. Sí, y me parece que es la última. Dice, en cuestión de indumentaria, ¿qué accesorios o productos que ayuden a enfrentar una atmósfera explosiva? Esa es muy buena pregunta. ¿Quién la hizo? Ángel Sánchez. Muy bien, Ángel, fue una pregunta muy buena. Mira, de hecho, antes de entrar a ciertos lugares de la atmósfera explosiva en la industria alimenticia, hay una serie de protocolos que tienes que seguir. De inicio, el uniforme del personal, pues, impide, ¿verdad?, que se forme estática, ¿no? Inclusive hay telas en especiales para ese tipo. Dos, el calzado, pues también tiene que ser adecuado. Ahora sí que debe de cumplir sobre todo si vas a trabajar, si tienes que hacer un trabajo ya real con atmósferas explosivas, pues debe ser un calzado que esté aterrizado, ¿no? Otra, antes de entrar a una zona donde hay una atmósfera explosiva, hay unos dispositivos que te descargan eléctricamente. Hace cuenta que tú llegas, colocas, bueno, es como está dentro de una aduana. Regularmente la aduana, pues es donde pasas de una zona de primera prioridad o de baja prioridad a una de alta prioridad, en este caso, y tienes que descargarte en esos dispositivos. Entonces te descarga eléctricamente para que tú no llegues y produzcas la chispa, ¿no? Finalmente, y por eso te digo que fue una pregunta muy inteligente, finalmente tú estás, o sea, tu cuerpo se carga, tu ropa se carga con estática, y luego el equipo está aterrizado. O sea, tienes todos los elementos para provocar la chispa, ¿no? Entonces, por eso tú también te debes equipotenciar, dicho propiamente, para que no exista, que no tú seas la fuente de ignición en ese sentido. Pues muy bien, Heriberto, yo creo que con eso terminamos, en tiempo. Me parece bien, ingeniero. Ya nada más, ¿no va a mostrar nada más? ¿No? Perfecto. Bueno, chicos, eso sería todo por hoy. Igual esperamos contar con su presencia en el siguiente webinar, que sería el día 20 de octubre. La automatización basada en el cuerpo humano por el ingeniero Daniel Villegas. Y igual recuerden que toda la información va a estar en la página de la ISA en Facebook. Y pues nada, igual seguir con cada webinar que tenemos en la semana. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, Heriberto. Un abrazo a toda la comunidad estudiantil del Instituto Politécnico Nacional. Un placer estar colaborando con ustedes. Ya hemos hecho muchas visitas, hemos estado ahí en contacto con ustedes.
energizante, ¿verdad? De convivir con la comunidad estudiantil. Pues muchas gracias y como dice Heriberto, no se pierdan el próximo webinar de mi compañero Daniel, es muy bueno en lo que va a platicar, yo lo conozco y pues muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego. La cuarta revolución industrial está aquí, cambiando la forma de automatizar los procesos y la forma en que se gestiona la información vía la red, lo que te permite obtener diagnósticos en tiempo real para una toma de decisiones. La industria 4.0 plantea una serie de retos que solo un socio especializado puede ayudarte a superar. Valuf, empresa de origen alemán, con más de 90 años en el mercado y 15 años de presencia en México, trabaja en desarrollar soluciones integrales para la automatización de tus procesos, permitiéndote estar más tiempo en contacto con tu negocio y con tus clientes. Contamos con una gran variedad de soluciones para diversos tipos de industria, tales como la del empaque, automotriz, farmacéutica, aeroespacial, entre otras, y soluciones de trazabilidad, error-proofing, incremento de productividad, todo enfocado a la automatización y mejora de procesos industriales que te encaminarán a la industria 4.0. Dentro de nuestras soluciones contamos con la subred y productos IoLink, sensores con autodiagnóstico que habilitan el Internet industrial de las cosas. Y esto nos convierte en proveedores de una arquitectura de red completa. Somos servicio, somos innovación, somos apertura, somos progreso, somos compromiso, somos valor.